te damos gracias esta noche, Señor, por el tiempo que nos permites aprender, Señor. Permite que este tiempo sea bendición para cada uno de nosotros, que podamos aprender, conocer más de la historia de la Biblia, conocer más y aprender sobre aquellas enseñanzas que tienes para nosotros. Gracias, Señor, en esta noche. Bendice nuestras vidas con tu palabra. Amén y amén. Amén. Eso, muy bien. Muy bien. Listo. Eh, ¿Cómo les fue con la tarea? Yo, por lo que me di cuenta, solamente 3 personas me hicieron la tarea. En este momento, permitan que no los estoy viendo. Ya, ahora sí los estoy viendo acá. Vi que Lida hizo tarea, vi que Ingrid y no sé quién fue la tercera. No sé si sería Margot. ¿Margot hizo la tarea? Yo se la envié ayer, pastor. Entonces sí fue Margot. He visto 3 tareas. ¿Cómo les fue? A ver, yo quisiera escucharles primero, antes de comenzar, cómo fue la dinámica con los talleres. ¿Cómo les fue? Yo recontraleí el libro de Pablo Holz. Y luego iba leyendo y ya iba mirando capítulo o sea, del 1, 2, 3, así los estos del libro. Y iba haciendo la tarea, iba sacando los puntos. Copié primero el cuestionario, todo. Sí. Y luego entonces ya empecé, lo había leído primero todo, pero como que no me dio resultado, entonces después empecé a leer por segmentos. Y iba ahí buscando las respuestas, mirándolo de las respuestas, y ay, no sé. Espero que me vaya bien. Y bueno, leíste el libro de Pablo Hoff y el libro de Josué, ¿cómo va? También lo leí hasta el 15, lo leí y después lo escuché. Ok, Y listo. ahí, Bueno, bájele el volumen al televisor porque estoy escuchando más el comentarista de Caracol que la voz de Margot. Lida, ¿cómo te fue con la lectura? ¿O con la del libro o la de la Josué? Con el libro de Josué. Bien, bien. Lo alcancé a leer los 24 capítulos Sí. y súper, iba resaltando varios versículos y bueno, pues tiene uno como todo el panorama para la clase de hoy. De pronto el capítulo, si no estoy mal, el 14 o el 15, que es como toda la distribución que hace Josué de las tierras, Sí, como que me sentía un poquito enredada porque como que no ubicaba los lugares, o sea, es como un mapa a ciegas, entonces pues sí. esa parte, digamos, fue la que me pareció un poquito difícil de comprender, Ujú. ¿Y pero con, de y, resto, y con el cuestionario qué tal? bien, bien. Creo que son muy claras las preguntas, o sea, están muy Sí, implícitas en el libro. Y me gustó, digamos, unas dos preguntas que había de análisis y como de compararla con el Nuevo Testamento, porque pues esa lo confronta a uno y lo lleva a hacer como un análisis profético, no sé si sea la sí, palabra, de lo que se encuentra en los libros históricos y compararlo con el Nuevo Testamento. Entonces esa me pareció chévere. perfecto. ¿Y Samu hizo algo, don Samuel Eli? No, mi paz, se me olvidó. Uy, no, no. Este predicador, mejor dicho, sin leerme los libros históricos, bueno, ojo porque se le va acumulando el trabajo. Bueno, la Ya, idea, ¿cómo? a la próxima, hoy se me olvidó. Bueno, para la próxima vez que lo voy a escribir mañana para que adelante. Bueno, ya le pregunté a Michelle y Michelle me dijo que por estar celebrando, que por estar orando a favor de Venezuela no hizo la tarea, entonces también se le acumula. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Si ustedes se dieron cuenta, bueno, no estamos todos hoy,
pero la idea de trabajar con los cuestionarios es mucho más, digamos que no es tan enredado. Los cuestionarios son muy prácticos, son muy sencillos. El libro de Pablo Hoff es muy didáctico, tiene un lenguaje muy sencillo, no es tan enredado, no es tan complejo. La idea es que ustedes puedan ir leyendo. Yo creo que hice una cosa mal, calculé mal. A mí me hubiera gustado como dejarles que lean los capítulos siguientes para que cuando lleguen a la clase ya lleguen con un material. Pero pues bueno, ahí nos vamos a ir acomodando. La idea es que lo lean. Yo les dije hace 8 días que pues la idea sería que compraran el libro, pero se las descarto a menos de que ustedes quieran invertirle. El libro está costando ya casi 60.000 pesos, 60 y algo de mil. Entonces, cuando yo lo compré, pues aquí yo tenía el precio, me salió como por 28.000, pero es que eso fue en el siglo pasado. Entonces pensé que no iba a subir tanto, pero se subió mucho. Entonces, el hecho de tener la lectura del libro, del libro de Pablo Hoff, háganlo, descárguenlo ahí en el computador, o si lo quieren ir imprimiendo. Creo que a la hora de imprimir no les van a salir sino como unas 200 páginas, 280 páginas, creo. Lo pueden ir imprimiendo poco a poco, o si quieren ir leyendo ahí en el computador o en el celular, háganlo, es un libro muy enriquecedor. La idea con los cuestionarios, pues también lo mismo, o sea, no les voy a decir cojan todos los cuestionarios porque son bastantes cuestionarios que hay por libro, son de a 3, de a 4 cuestionarios, pero les sacaré algunas preguntas para que ustedes completen de ahí, ¿de acuerdo? Esa es como la idea. Y el reporte de lectura, pues es algo que me gustaría más que escucharan el libro, me gustaría más que lo leyeran para que puedan interactuar. Obviamente que el momento de escuchar la Biblia también es muy enriquecedor. Ayer hicimos la tarea con mi esposa, no, perdón, esta mañana hicimos la tarea con mi esposa, escuchando por lo menos el libro de Josué. Le inviertes más o menos 2 horitas a escuchar todo el libro de Josué, pero 2 horas en la semana no es que sea mucho. Le pueden sacar de a 20, 30 minutos diarios si quieren, y van leyendo y van a enriquecerse con ese material. Léanlo, ojalá que puedan leer en varias versiones. En el reporte de lectura hay algo que es muy chévere. No sé qué palabras encontraron nuevas que ustedes tal vez no habían identificado, que no habían leído anteriormente. Margot, ¿qué palabra encontraste? La palabra que yo, o sea, yo había leído ya Josué esto, pero yo no sabía el significado de ejido. Yo decía, pero ¿qué será eso? ¿Sí? ¿De cuál? Ejido, Ejido. ejido. Ujú. Sí, Y, yo decía, pero ¿qué será eso? Entonces, pues que los ejidos no sé qué, que sí sé más. Entonces yo decía, pero esa palabra, y la busqué en el diccionario y es una ¿Y qué persona es ejido? es una persona moral que tiene una propiedad, que adquiere una Ah, ya. propiedad, que adquiere una propiedad. Muy bien. Bueno. ¿Y Lida qué palabra encontró? Mm, Pues tuve como que clarificar la de anatema, Ok. que tiene como un significado en hebreo, un significado en griego, pero ahí lo que pude identificar es como que hace relación a algo maldito, a una Sí. maldición, Ujú. la palabra. Perfecto. ¿Michi está o no está Michi? ¿O ya llegó? No ha llegado. Listo. ¿Samu alcanzó a leer algo de Samuel? Perdón, de Josué, ¿no? Nada, nada. Pues lo que yo tengo entendido es que Josué es como el sucesor de Moisés, y entonces ahí es cuando cruzan la tierra prometida y lleva a Israel a cruzar la tierra de Canaán. Ok, bueno, pero me tiene que leer el cuestionario y hacerme el reporte. Bueno, entonces vamos de una. Entremos de una con Josué porque quiero que vean un video, pero lo vamos a ver más adelantico. Hablemos un poco sobre Josué. Ahí en su libro
¿Todos tienen acceso al libro electrónico ahorita? ¿Al PDF? ¿Lo pueden mirar todos o no? ¿Sí lo pueden estar viendo al tiempo? Yo no pasé porque me saca el celular. Ok, Margot no, Lida sí, Samuel ¿tiene acceso ahí al libro? Sí, ok, perfecto, listo. Samuel, ¿usted tiene el libro físico o también tiene el PDF? El PDF, no creo que mi papá lo tenga, o quién sabe. No Estaba dudo. pensando que su papá tuviera ese libro. Bueno, vamos a mirar algunas de las características que están escritas ahí en el PDF, pero también me voy a basar en otro material que tengo. Si es posible, voy a intentar, ok, Micho está afuera. Voy a intentar compartirles algunas diapositivas. Si alcanzo, les muestro todo lo que tenemos, si no, no. Josué. Bueno, si ustedes desean las diapositivas que yo vaya armando de cada clase, se las voy a dejar también en Drive para que si ustedes las quieren tener ahí en sus documentos, si ustedes las quieren mirar más adelante, les puede servir, entonces para que lo trabajen. De acuerdo a lo que estamos encontrando en cuanto a Josué, el nombre de Josué significa Dios salva o Él es salvación. ¿Recuerdo? ¿De acuerdo? Y describe la forma en la que Dios utiliza la vida de Josué como un caudillo, como un precursor para la etapa que iba a vivir el pueblo de Israel. Creo que ahorita Samuel nos estaba diciendo así a manera de intro que que Josué fue un sucesor de Moisés. Y de alguna manera, pues es lo que estamos viendo. Moisés abre un camino de acuerdo a la promesa que Dios le da a Abraham. Moisés es el que se atreve como a despertar de alguna forma al pueblo. Moisés lo lleva, lo conduce por todo el peregrinaje en el desierto, esos años ahí caminando por todo el desierto, por toda la tierra. Y cuando llega al punto cumbre, al punto máximo, ya para ingresar Moisés a la tierra prometida, ya Moisés sabía que él no iba a ingresar. Entonces, en la Biblia nos va a registrar que de alguna forma Josué camina algunos años con Moisés y pues nadie más preparado, nadie más listo para poder hacer la tarea o para seguir el trabajo de Moisés, nadie mejor que Josué. Hablemos un poquito en cuanto al autor entonces. Resulta que uno como que podría decir que por el solo nombre uno podría descartar al autor. Por el solo nombre del libro se descartaría al autor. Pero si ustedes leyeron un poquito, ¿qué nos habla la cartilla de Pablo Hoff frente a el autor de este libro? ¿Qué encontraron ustedes? ¿Sí leyeron algo? ¿No lo han leído? Resulta que puede ser que Josué haya escrito una sola parte del libro. Entonces ustedes están viendo ahí en la diapositiva, yo les estoy compartiendo algo que dentro de la tradición judaica se le atribuye el libro a Josué, aunque hay partes donde él se identifica, pero hay otras partes donde no pareciera que se estuviera identificando. ¿Por qué? Vamos a mirar tres características. La primera, porque en algunos casos, aparentemente, Josué es un testigo ocular de todo lo que está ocurriendo en la historia que se está relatando. Si ustedes miran ahí, tengo algunos versículos en la pantalla en el capítulo 5 del libro de Josué, en el versículo 6 hace una referencia muy interesante porque dice que Dios le estaba diciendo al pueblo que Dios les daría a ellos. Entonces está incluyendo dentro de la historia el autor. Esa misma palabra que utiliza ahí la vamos a encontrar en otros textos. Entonces da a entender de que Josué es una persona que está ahí presenciando todos los acontecimientos. Es una persona que está aparentemente ahí. Segundo, se utiliza esa expresión que ustedes están viendo ahí en color amarillo hasta el día de hoy, lo que hace referencia a que quien está escribiendo en el momento está siendo un protagonista, está siendo como una persona, un espectador de todos los acontecimientos que hay. Entonces, al parecer,
le da como esa atribución a Josué. Pero también hay otras evidencias internas, como las referencias a algunas ciudades, algunas poblaciones, algunos grupos poblacionales, como algunas ciudades, como algunas poblaciones que estaban ahí cerquita. Pareciera como que el escritor está muy pendiente de todo lo que está ocurriendo, de cuál es el entorno del pueblo judío. Entonces, por esa razón, uno podría decir, oiga, sí, Josué fue el escritor, si no de todo, por lo menos de una gran parte del libro. Pero así, como hay estas poquitas evidencias, y ahorita vamos a mirar tal vez algunos versículos, uno podría decir, sí, Josué fue el que escribió, pero hay otras partes donde uno diría, bueno, Josué no pudo escribir este libro, o por lo menos una parte, por tres razones que están viendo ustedes en la pantalla. Número uno, porque pues, ¿cómo va a escribir Josué acerca de su propia muerte? ¿Cómo lo va a escribir? Y los últimos versículos del libro, perdón, los últimos versículos del capítulo 24, el último capítulo, hacen referencia a esa que se está narrando, se está escribiendo acerca de la muerte de Josué. Entonces, pues lo sacamos por descarte. Josué no puede escribir sobre su propia muerte. Segundo, hay una referencia a hechos que ocurrieron después, como por ejemplo cuando se habla allá en el capítulo 15 sobre la conquista de Hebrón por Caleb. ¿Quién era Caleb? Era el compañero de Josué. Acuérdense que para que podamos entrar un poquitico en la materia, aunque ustedes ya lo leyeron, en los primeros capítulos se habla de 12 espías, ¿cierto? Se habla de 12 espías, pero se menciona solamente a dos como, llamémoslo entre comillas, dos espías buenos, eran Josué y Caleb. Entonces, cuando Josué está narrando toda la historia, pues está hablando de algo que él vivió, de algo que él experimentó, de las guerras que se vieron, de las batallas que ocurrieron, del derramamiento de sangre, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre el tema, pero también está hablando de algo que hizo Caleb después de Josué. Entonces, venga, ¿cómo va a ser, Josué para escribir eso? Y si ustedes lo ven, yo creo que lo apunté aquí sí, ahí está en la referencia. Podríamos comparar dos textos, uno que está ahí en Josué, en el capítulo 15, versículo 13 y 14, mirándolo con el libro de Jueces, donde también se menciona. Entonces, pero venga, ¿cómo así? Si el que está escribiendo es Josué, ¿cómo va a estar otra vez escribiendo la historia en Jueces o cómo se hace referencia? Entonces, ese es uno de los puntos que uno diría, venga, tal vez Josué o escribió parte o no es, perdón, o Josué no escribió todo el libro o solamente escribió una parte. Yo no sé si ustedes recuerdan, y viene a mi mente explicárselos de esta manera, cuando uno lee en Romanos, ¿quién escribió Romanos? La escribió Pablo, ¿se acuerdan? Pero el último capítulo, por allá creo que es el último capítulo, si no es el penúltimo, Pablo la carta dice, yo Tercio escribí la carta, o algo así. Entonces está haciendo referencia a que el escritor de la última parte de la carta ya no es el mismo apóstol, porque o ya no está, o no está ahí, o porque sencillamente ya murió. Y es algo de lo que pasa aquí con este escrito de Josué. Entonces uno podría decir, bueno, lo escribió una parte de Josué, pero tal vez los últimos acontecimientos que narra el libro no los escribió él. Los problemas de concordancia que parecen responder, perdón, a intereses más explicables si se postula una redacción, por lo menos en su presente forma, como una fecha posterior a los hechos que narra el libro. Es decir, Josué está escribiendo algo que ocurre realmente, que ocurre en una fecha, que ocurre en un momento, pero que no es el mismo momento en el que se está escribiendo el libro, sino que fue mucho más atrás. Es como si nosotros, para poner el ejemplo, Samuel, Lida, Margot o Michelle, ustedes están escribiendo hoy, están escribiendo sobre la historia de la fundación de Bogotá, que ocurrió no en nuestra época, sino que ocurrió por allá en el siglo XIV, XV, 1538, y ustedes conocen toda la historia porque la han recopilado. Entonces, lo que hoy están escribiendo no es de la actualidad, es del pasado, pero lo tiene en un orden muy especial. Entonces, pareciera como que Josué, esa puede ser otro apunte. Josué no estuvo en todos los hechos,
pero los conoció muy bien. Si ustedes me preguntan a mí, yo me voy más por el hecho de entender que Josué sí vivió esa época. Josué sí la vivió y él está siendo un espectador idéntico a lo que hace el apóstol Pablo, similar. Él está viviendo toda la recopilación de los hechos, él está viviendo todo lo que está narrando, perdón, está escribiendo todo lo que está sucediendo porque está la mención a nosotros, está la mención hasta el día de hoy, eh, cosas muy puntuales que dan a entender que el escritor sí estuvo en ese momento. ¿Me hago entender? ¿Vamos claros hasta ahí? Y además, si ustedes miran aquí en la diapositiva, yo les apunté algo que me pareció muy interesante para que lo tengamos ahí como un punto a favor. Es que algunos comentaristas proponen que este libro es una interpretación de eventos que ya ocurrieron, lo que les estoy diciendo, pero que ahora son reinterpretados para el beneficio de los lectores en el tiempo del autor. Lo que hace Josuecito es que comienza a mirar todo lo que está pasando, miró, vivió las experiencias, pero las está apuntando para que la gente de su momento lo entienda de una mejor manera, como una reinterpretación, como si nos fuéramos por un término homilético, como una exégesis, para que pudieran hacer una exégesis, para que pudieran entender que lo que vivió Josué, que la historia que está contando Josué, nos aplica de alguna manera a nosotros. Ahorita voy a intentar hacer algo con ustedes y es poder mirar todo esta frase que está aquí, esto que les acabamos de mencionar, eso que está aquí, ver si lo podemos nosotros aplicar para nuestro contexto. ¿Por qué? Porque pues es muy chévere la carta, o sea, el libro, perdón, es muy bueno porque nos habla de cosas muy históricas, muy del momento de Josué, que enganchan muy bien con la historia, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver y tiene que ver muchísimo con nosotros. Algo que me llama muchísimo la atención cuando hablamos de esta parte del autor, de lo que él hace, de esa remembranza de los acontecimientos, de esa condensación y de esa, como no reestructuración, sino de esa recopilación de la historia, hay personajes que han dicho, y está escrito en el libro de Job, que lo que hizo Josué fue como una adición al Pentateuco. Por eso se atreve a llamar el libro de Josué como el Hexateuco, porque valía la pena incluirlo dentro de la historia primaria de la nación de Israel. Pero nosotros, o más bien la interpretación, no lo mete como ese Hexateuco, sino que ya lo mete como una historia aparte, porque comienza a mostrarnos otra cara, otra faceta de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Entonces, por eso es como el inicio a ese viaje tan especial de la historia del pueblo de Israel. Y muchos de los acontecimientos que se narran en este libro de Josué, pues sencillamente fueron observados, fueron vividos, fueron, si no protagonizados por Josué, pero Josué tuvo un acercamiento muy especial a esas historias. Por ejemplo, ustedes lo están viendo ahí, las piedras del Gilgal, el paso del Jordán, las piedras en el valle de Acor, la entrada de Maqueda y el monumento que se levantó cuando se hizo el pacto con Siquem. Entonces son cosas muy especiales que lo que hacen es como recabar un poquitico en la historia y mostrarnos lo especial, lo protagonista que tuvo que haber sido Josué en esa época. Eso por ese lado. Como trasfondo del libro, como trasfondo, este libro lleva el nombre de Josué porque sencillamente fue uno de esos dos espías bien especiales que hicieron parte de la historia bonita. Yo algo que de la historia bonita lo digo así porque algo que yo en algunas ocasiones enseñé en algún momento, perdón, es que ¿quién de nosotros puede recordar uno de los nombres de los espías malos del pueblo, de los que fueron considerados malos, de los 10 espías? Ninguno, ¿verdad? No se nos viene a la mente ninguno. Pero si hablamos de los espías buenos, ¿quiénes fueron? Caleb y Josué. Entonces, yo lo aplico de la siguiente manera.
es que de alguna forma Dios siempre nos permite recordar las partes bonitas de las historias. Dios no trae a nuestra mente las historias negativas. Hay un texto en Isaías, creo que es el capítulo 49 de Isaías, donde dice que Dios va a hacer algo nuevo, que pronto va a salir a la luz. Isaías no se detiene a pensar solamente en las cosas negativas, sino que Isaías lo que está viendo es como un futuro esperanzador. Sucede que cuando miramos los libros históricos, en especial Josué, nos vamos a dar cuenta que es una aventura, es adentrarnos a algo que marcó la historia del pueblo de Israel. Moisés hizo una gran parte. Si ustedes miran Éxodo, Números, Levítico, bueno, si miramos el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que el pueblo siempre fijó su mirada en Moisés. Pero cuando Moisés muere, cuando Moisés parte, pues hombre, no había en quién más confiar, no había en quién más esperar, pues ahí es donde interviene Josué. Josué al parecer era muy joven cuando comienza a caminar con Moisés. Josué era muy joven y ustedes lo van a mirar ahí en el capítulo número 1, cuando dice, bueno, mi siervo ha muerto, ahora tú levántate, esfuérzate. Luego en un versículo 7 creo que dice solamente esfuérzate, Josué, y sé valiente. Pero en el versículo 9 ya le dice, mira, Josué, te mando que te esfuerces. ¿Por qué? Porque se está delegando la historia, se está delegando el porvenir de una nación naciente a un joven, a un caudillo, a un líder. Y es ahí donde empezamos entonces a recordar solamente, ya dejamos a un lado a los 10 espías malos, sino que ahora vamos a pensar en 2 espías buenos, en 2 personas que marcaron la historia. Josué condujo a la nación israelita, la condujo en una serie de historias muy interesantes. Por ejemplo, el cruce del Jordán. Josué es el que dirige la batalla donde conquistan el terreno de los cananitas, por ejemplo, cuando se caen las murallas de Jericó, por ejemplo, cuando se divide, cuando se reparte la tierra, porque en Canaán al parecer era un terreno muy grande y pues había que dividirlo entre todo el pueblo. Lo que va a hacer Josué, lo que es de grata recordación para nosotros y para los judíos, es que Josué, Dios le da a Moisés la promesa, Dios le da la visión a Abraham, comencemos por ahí, Dios le da una visión a Abraham, Dios le da el poder de comenzar a ejecutar a Moisés la tarea, Dios le da la estructura, la ley, el sistema legislativo para el pueblo, pero es Josué quien se pone el overall y es quien se pone manos a la obra. Entonces Josué es el que ya no solamente está escuchando la voz de Dios, sino el que lleva al pueblo a honrar a Dios y a trabajar en pro del cumplimiento de la promesa. Josué es un líder, ustedes lo van a mirar ahí en su libro, no he salido todavía en la página 24 todavía. Josué es un joven que seguramente tiene que trabajar, tiene que esforzarse, es un joven que seguramente está direccionado por Dios para marcar la diferencia, pero además de eso, Josué es un conquistador. Josué no solamente se queda con una visión, sino que él tiene que hacer lo que Moisés no hizo. Tiene que conquistar, tiene que empezar a batallar, tiene que empezar a preparar a la gente para la batalla. Hay un apunte que yo lo encontré, no sé si fue en el libro del doctor Pagán, me llamó mucho la atención porque fueron muchas las personas que en el desierto tuvieron que morir. Acuérdense que muchos hebreos murieron en el desierto porque o no creyeron, o murmuraron, o pasaron tantas cosas, pero se levanta una generación nueva y de esa generación nueva, Josué, Caleb, son de los pocos que hicieron como esa transición entre el desierto y la tierra prometida. Y Josué entonces ahora tiene que levantarse no solamente como un legislador, porque ya la ley estaba, ahora Josué se tiene que levantar como un guerrero, como un conquistador, como alguien que va a batallar. Y eso que me pone a mí a pensar, que en el transcurso de la historia de la iglesia, en el transcurso de nuestros tiempos, y cuando ustedes lo ven en el Nuevo Testamento, hay como un legado, se está dejando un legado espiritual, se está dejando un legado para, para avanzar en la historia.
los libros históricos nos dejan una serie de historias bien interesantes, lo que vamos a ir mirando poco a poco. Pero cuando llega el tiempo de la profecía, cuando llegan los profetas comienzan a abrirse paso para la visión que Dios tiene para el pueblo. Cuando viene Juan el Bautista, él lo que hace es abrirle el camino al Mesías, y cuando llega el Mesías viene el cumplimiento de una promesa, viene el establecimiento del reino espiritual de Dios para los judíos, pero los judíos no creen. Se va Jesús de la historia y quedan los discípulos, y los discípulos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a continuar el trabajo. Hoy nosotros tenemos un legado impresionante, y es muy chévere mirar lo que sucede con este libro, porque el libro oiga, el libro de Josué lo que nos invita es a ver cómo Dios interviene de manera sobrenatural en la historia del pueblo de Dios, y cómo todavía Dios sigue interviniendo. Historias como, por ejemplo, cuando ustedes leen aquí en Josué, en el capítulo 6, precisamente aquí lo tengo apuntado, en el capítulo 6, el versículo 1 de Josué 6:1, el versículo 1 dice que la ciudad estaba cerrada, y dice, bien cerrada estaba la ciudad, porque había una serie de protección sobre Jericó. Pero ustedes más adelantico en ese mismo capítulo se van a dar cuenta cómo a punta de gritos las murallas se caen, el pueblo entra y conquista la ciudad. Nada más y nada menos que la intervención sobrenatural de Dios en la toma de Jericó, y aún en las batallas que están por llegar. Entonces, en toda esa historia nos vamos a dar cuenta que en el trasfondo histórico de Josué vamos a ver que Dios siempre es fiel, y que Él nunca falla al guiar a su pueblo, al conducir a su pueblo para llevarlo a la conquista de la tierra prometida. Y eso lo podríamos aplicar para nosotros hoy día. Eso lo podríamos aplicar para nosotros, porque la historia nos enseña que cuando un pueblo, cuando una generación, cuando un grupo de personas confía en el Señor, confía en la fidelidad de Dios y se aferra a esa fidelidad, por más dificultades que atraviese, van a ver la mano del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo aquí dos preguntas muy interesantes que me hice al leer uno de las... Sí, señora Lida, te escucho. Es que en alguna parte que leí decía que cuando Josué tomó ya el legado tenía 60 años, pero pues siempre ha escuchado uno como que Josué era joven. Entonces Ujú. no sé si tenemos, o sea, cuál es como la claridad más o menos de cuál era la edad de Josué. Cuando Josué comienza a caminar con Moisés, dicen algunos historiadores, bueno, la Biblia como tal, en el Pentateuco, no dice tenía tantos años, pero hay un comentario que yo estaba leyendo, espéreme si lo tengo aquí a la mano, donde dice que cuando Josué comienza a caminar con Moisés, no tendría más de 26 a 30 años, pero que cuando ya recibe, cuando ya está en Jericó, ya es un hombre maduro. Entonces algunos dicen que esa madurez la alcanzaban cuando tenían entre 50 a 80 años. Hay un momento, hay un relato bíblico, si ustedes lo quieren buscar, yo no tengo aquí mi concordancia, pero hay un relato, y es que cuando Caleb va a conquistar una montaña, Caleb ya tenía casi alrededor de unos 80 años, ¿sí? Entonces, de ahí uno podría decir, Josué alcanzaría a tener entre unos 60 a 80 años cuando está dirigiendo al pueblo. No era una persona joven. Fue joven, o sea, de joven comenzó a acompañar a Moisés. Hay un texto por allá, creo que es en Deuteronomio, donde habla del joven Josué, ¿sí? Pero ya para esta época ya lo estamos viendo como una persona madura, como alguien de respeto, como alguien de renombre. Les estaba diciendo que, espérenme a ver si lo encuentro aquí, yo lo tenía por aquí en mi apunte. Bueno, em, ¿cuál es la razón principal por la que se escribe este libro? Acuérdense que este libro lo tenemos que ver, y parte de los libros históricos los vamos a ver, como su nombre lo dice, como historia,
pero también los vamos a ver como parte del contexto espiritual, del trasfondo espiritual que mueve la fe de los judíos. Ahorita que estamos que allá en Israel están en guerra, algunas personas están mirando el Talmud, o sea, los textos sagrados para los judíos, están mirando la Torá y se dan cuenta de toda esta historia y se van a dar cuenta que obviamente la nación de Israel, Palestina, toda esta región ha sufrido desde esta misma época, desde antes de Josué, porque el terreno al que llega Josué es el terreno donde están los amorreos, los cananeos, todos estos, como le dicen muchas veces, les decimos nosotros, todos los feos, los fereceos, los heveos, todo este grupo de personas que nada tenían que ver con la cultura hebrea. Habían salido del mismo padre Abraham, pero ya en este momento eran totalmente diferentes. Entonces, este libro se escribe con el ánimo de que la gente que lo está recibiendo en su época y nosotros en la nuestra, nos podamos dar cuenta que a pesar de las dificultades, Dios va a cumplir las promesas. Dios siempre está cumpliendo promesas y Él nunca falla a su palabra. Y lo que hace también, una de las razones principales por las que se da este libro, es para darle a conocer a la nación hebrea toda la historia de la conquista, de cómo llegaron los israelitas después de Moisés, en la época de Josué, cómo llegaron a poseer la tierra. Era muy claro, escuchen esto, era muy claro para los hebreos saber y entender que, que que los hebreos tenían una historia con Moisés. Eso ya lo conocían, la Torá, conocían toda esta parte, pero ahora llegar a entender, ahora llegar a aceptar lo que estaba haciendo Josué, la historia, cómo se iba a desenvolver Josué y cómo se iba a poseer la tierra, pues la gente lo necesitaba entender, necesitaba capturar esa parte de la historia. ¿Cómo lo aplicaríamos nosotros? Volvamos al relato de que nos estaba haciendo o que nos va a hacer, que yo puse el ejemplo que Lía tenía que escribir la historia de Bogotá. Pues para poder escribir la historia de Bogotá, alguien nos tuvo que contarla. Alguien nos tuvo que traer todos esos textos a colación, todas las historias, los relatos, la tradición oral, para poderlo acumular y ya que Lida o el que vaya a escribir nos cuente la historia de la ciudad. ¿De acuerdo? Es por eso que se escribe este libro, para poder tener como una hilación entre lo que pasó hasta la época de Moisés y lo que sigue después de. ¿Y cuál es la idea principal del libro? ¿Cuál es la idea principal? Pues sencillo, ustedes la están viendo ahí en la pantalla. ¿Cuál es? Con cómo se conquista la tierra prometida de Israel siendo un instrumento de juicio. ¿Por qué? A mí me gusta mucho esta idea y tiene que ver con algo que ahorita lo vamos a resolver en una pregunta. Ustedes cuando han leído Josué, se han dado cuenta que Josué, el libro de Josué, no Josué el profeta, no el hombre, sino que el libro es un libro sanguinario. ¿No se han dado cuenta? Es un libro un poco violento, porque hay muertes, hay destrucción. Entonces uno podría decir, oiga, es que los hebreos eran malos. No eran malos. Fueron utilizados en algún momento como un instrumento de juicio. Ahora, no es que a Dios, y ese es un problema moral que tiene el libro y ahorita lo vamos a mirar, y quiero escuchar ahí sus opiniones. Perdón, la tierra tenía que ser capturada, tenía que ser recuperada a manos de los israelitas, pero los israelitas iban a destruir a naciones paganas, iban a destruir reyes, iban a destruir no iban a acabar con las poblaciones, pero tenían que derribar reinos para ellos entrar a poseer. Y muy al contrario de lo que pasa hoy día. Hoy yo estaba viendo las noticias, creo que ustedes la vieron, allá en Palestina o perdón, en la Franja de Gaza, tumbaron un hospital y hubo no sé cuántos muertos. Entonces ahorita el problema es que los de Israel están diciendo, no, nosotros no fuimos. Los del grupo palestino están diciendo, no, nosotros tampoco fuimos. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ¿y quién tuvo la culpa? Aquí lo que estamos viendo es que Dios permite toda esta circunstancia, Dios permite todo esto para darle la tierra
para cumplir la promesa de Dios para el pueblo. De un total, miren lo que dice acá, esto era lo que estaba haciendo énfasis, de un total de más de 1 millón de personas, Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida. Dios les concedió eso, fueron los únicos. O sea, se muere toda una generación. Josué y Caleb, entonces para responder ahí al líder, Josué y Caleb eran jóvenes y tal vez fueron los únicos que quedaron preservados de esa antigua generación. Por eso cuando están llegando a la tierra de Canaán, ya no son tan jóvenes, ya habrían pasado algunos años. ¿Estamos de acuerdo? En este mapa, bueno, este mapa no está tan claro. Este mapa es, tengo 3 versiones del mapa, pero quería mostrarles primero esta para que se den cuenta que sencillamente lo que estaba ocurriendo es que toda esta región de Israel, toda esta región eh, es una región montañosa, es una región de acceso difícil y era donde se estaban estableciendo precisamente, donde se estaban estableciendo tribus, grupos que seguramente iban a batallar, que no iban a ponérsela fácil al pueblo de Israel. Nosotros cuando leemos la historia, pues sí, hombre, los israelitas entraron y conquistaron, pero no era fácil, porque eran tribus, eran grupos seguramente armados, grupos peligrosos en su momento, pero que Dios les dio a los israelitas la victoria completa. Este es el mismo mapa de la Israel de hoy día. Esta es la Israel que hoy está en problemada, que tiene circunstancias difíciles. En este segundo mapa, aquí encontramos lo que fue la tarea de nuestro querido Josué. Josué no solamente entra y conquista la tierra, sino que la función de Josué, y esa es la parte, digamos que es como la parte aburrida un poquito del libro, la parte engorrosa, es ponernos a leer los nombres, qué familia llegó a qué lugar, qué familia llegó a qué sitio, dónde fueron ubicados, qué les dieron, qué hicieron y todo lo demás, ¿verdad? Entonces es aquí la distribución de la tierra de Israel en 12 tribus, los 12 hijos del profeta Jacob. Ahí están distribuidos. Pero algo que vamos a mirar, yo no sé si ustedes se acuerdan, eran 12 tribus, ¿cierto? Pero hubo una tribu que no le dieron terreno. ¿Se acuerdan cuál fue? La tribu de Leví, ¿Por qué no le dieron tierra a Leví? porque ellos tenían el sacerdocio, pues, de Aarón, cuando lo vimos Sí, en lo del tabernáculo. Entonces a ellos les dieron fue ciudad, pero no una tierra, porque ellos heredaron los sacerdocios. exactamente. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí vemos la distribución y muy seguramente voy a tener que enviarles ese mapa para que ustedes sigan leyendo y sigan viendo cuando lleguen, cuando ustedes estén leyendo, se van a dar cuenta de esa parte donde empieza esos capítulos un poquito hartos. Creo que es el capítulo, creo que es el 12, si mi memoria no me falla. El capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, perdón, cómo se empieza a distribuir la tierra y es ahí donde vemos lo que hacen todos cómo se hace esta reorganización de las tribus. Y este último mapa, que este es el mapa actual. Este es el mapa de cuando vayamos a ir en estos días después de la guerra a Israel, nos vamos a encontrar con la misma organización, casi que la misma división, pero ya obviamente con ciudades modernas, pero los territorios están, digamos, que ocupados. Y aún es por eso el conflicto que hay, porque hay una partecita por acá, yo no sé si ustedes ven mi cursor, la partecita más pequeña aquí al borde del mar Mediterráneo, es la que tienen los palestinos y por aquí en el centro, más arribita de Jerusalén, hay otra parte que también está ahí como en disputa. Todo ese terreno es de Israel, todo ese terreno se lo dieron a Israel y es más o menos no, es el mismo terreno que en el pasado Josué conquistó y se lo distribuyó a todas las tribus de Israel. En cuanto al autor, pues bueno, ustedes ya vieron ahí en su cartilla, lo han visto ahí en su cartilla,
Permítame, miro aquí en la página 24 cuando habla del Hexateuco, cuando habla de cómo Josué se le atribuye el libro. Entonces, la fecha de su escritura está íntimamente relacionada con los acontecimientos. Y resulta que, bueno, leamos esto y ya les voy a mostrar algo más. Entre los estudiosos hay considerable desacuerdo en cuanto a la fecha en que Josué conquistó Canaán. Algunos ubican que la historia de tomar a Canaán fue por allá entre el siglo XV antes de Cristo, otros lo mandan para el siglo XIII. El libro menciona a Josué, quien vivió en el siglo XIII. El libro describe una cultura y una geografía que corresponden a la del siglo XIII. El libro está escrito en un estilo similar a otros libros del Antiguo Testamento que fueron escritos en el siglo XIII. Estoy mencionando solamente el siglo XIII, ¿por qué? No lo tengo aquí, pero recuerden, lo pueden mirar en la grabación de la clase pasada, se van a dar cuenta que hicimos una línea del tiempo. Y en esa línea del tiempo, algunos libros quedaron sobrepuestos, quedaron sobrescritos. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron escritos todos en la misma época. Lo que fue Josué, lo que fue el libro de Jueces, fueron escritos en la misma época. Y entonces cuando uno lee Josué y cuando uno lee Jueces, va uno como a decir, venga, pero es como si los eventos estuvieran sobrepuestos, como que mientras estaba pasando esto estaba ocurriendo en otro lado. Sí, es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que sí tiene como esa relación y que las fechas que algunos dicen que fue escrito el libro, hay como cierta variación. En el libro de Pablo Hoff, algo que dice acá, y esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención, en el libro de Pablo Hoff dice que este libro fue posiblemente escrito durante el cautiverio babilónico, pero el cautiverio babilonia fue por allá a principios, por allá en los años 590, 580, 530 antes de Cristo, pero los textos acá nos están mostrando que el libro no fue escrito en esa época, sino que fue escrito mucho más atrás, año 1000, 1200, 1300 antes de Cristo. Algunos estudiosos creen que el libro de Josué fue escrito por allá en el siglo IX, lo que estamos diciendo, otros que en el siglo VIII, pero son como unas diferencias que hay, pero cuando uno mira una línea del tiempo, cuando uno mira todos estos acontecimientos, pues se va a dar cuenta que es más como tirando para los años 1300 antes de Cristo. Eso es algo que muchas veces también ha querido como poner en duda la paternidad de Josué sobre el libro. Algunos dicen, no, pues si Josué no lo escribió, pues el libro fue escrito teniendo en cuenta a Josué como protagonista, más no como el escritor del libro mismo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros nos vamos, a menos de que ustedes tengan otro contexto, otro concepto, perdón, nosotros nos vamos creyendo que el libro fue escrito más o menos en los años 1300 para esa época, antes de Cristo. En cuanto a los propósitos del libro, pues si ustedes miran si ustedes miran ahí en su libro de Pablo Hoff, hay tres propósitos muy especiales. Yo quise colocar un poquito más, pero con el ánimo de enriquecer su lectura. Pero si nos fuéramos solamente con Pablo Hoff, dice que el propósito es un triple propósito. Número uno, lo tienen ahí, página 28, para los que están mirando el libro. En el libro, en la página 28 dice relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en esa nueva tierra. Número dos, no sé si Samu o Lidia lo tiene ahí para que lo vayan leyendo conmigo. Sí, señor, lo voy leyendo. Ujú. Bueno, dice relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en ella, Ujú. demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas que había hecho a los patriarcas de que llevaría a Israel a la tierra prometida y le entregaría en sus manos. Ahí cita unos versículos
de Génesis. Sí. C, mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre los depravados cananeos y en la exigencia divina de que los israelitas se despojaran de toda cosa prohibida a fin de ganar la guerra santa. Entonces, lo que ocurre con este libro es que precisamente nos está mostrando cómo Dios, se los dije ahorita en una diapositiva anterior, cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios es fiel, cómo a pesar de que el pueblo cometía errores, era una generación totalmente diferente, una generación distinta a la generación de Moisés, a pesar de todas las dificultades, a pesar del entorno que había, todos estos amorreos, todos estos filisteos, bueno, toda esta gente que había, Dios cumple su promesa. Le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra a Israel, ahí está la tierra. Segundo, mostrarnos precisamente cómo Josué se toma la tarea de distribuir todo el terreno, que uno podría decir era un terreno chiquito, era un terreno pequeño. Israel no es que sea muy grande, pero en esa época no habían carros, no habían vehículos, no había transporte como nosotros lo conocemos, pero Dios se encarga de decirle a Josué, distribuya la tierra. Y tres, cómo a pesar del entorno que se mueve en el que están los israelitas, perdón, Dios les dice, ustedes son una nación santa, tienen que ser santos, manténganse puros y van a poseer la tierra. Ese es el triple propósito. Aquí yo tengo unos más extensos, pero me llamó la atención. Yo voy a tomarme un momentico para leerles algunos, que los tengan ustedes ahí presentes, hacer el recuento oficial de cómo se cumplió históricamente la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. O sea, era una promesa y se tenía que cumplir. Y nos habla precisamente esta palabra a través de una guerra santa. Una guerra santa. Una guerra santa se refiere a un conflicto con matices religiosos y no por motivaciones políticas. Totalmente contrario a lo que estamos viendo hoy día. ¿De acuerdo? Con el objeto de defender o de aumentar sus territorios. Esto se puede ver en el capítulo 1, los versículos 2 al 6, cuando Dios le da la comisión a Josué, perdón, cuando le está recordando lo que hay que hacer, como se ve también al final del libro. Dicen algunos que el capítulo 1 y el capítulo 20, los últimos capítulos, capítulo 21, 22, 23, tienen un lenguaje muy parecido y es como repetir al final lo que se dijo al comienzo. Y número 3 dice la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué se basó específicamente en el pacto abrahámico. ¿Cuál fue el pacto abrahámico? ¿Se acuerdan? La descendencia de Abraham iba a ser grande en todas las naciones. Exactamente. Cuando Dios le dice, mire las estrellas, mire la arena de la tierra, así va a ser su terruño, así va a ser su descendencia. Ese fue un pacto que Dios estableció entre él y Abraham. Entonces, lo que estamos viendo acá es el cumplimiento precisamente de ese pacto. Y hizo de Abraham el centro de sus propósitos y determinó alcanzar al mundo perdido a través de su simiente. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no lo registra de una manera tan profunda en este libro, pero mucha gente, muchas poblaciones que fueron destruidos, que fueron arrasados, tuvieron que entregar, rendir sus vidas y comenzar a conocer al Dios de los hebreos. Y eso es lo que va a pasar y eso es lo que vamos a ver tal vez cuando lleguemos al libro de los jueces. Eso es lo que vamos a encontrar ahí un poquito más a fondo. ¿Listo? Y aquí está. El Señor define los límites geográficos de la tierra a su siervo Abraham. Eso se lo había dado Dios al mismo Abraham. Y Dios posteriormente reafirma que los que tenían derecho a la herencia de la tierra prometida eran Isaac y toda su descendencia. Así que el libro de Josué registra el cumplimiento de dicha promesa a los patriarcas y cómo Israel se va apropiando de la tierra. Entonces uno podría decir que lo que está sucediendo hoy día es cómo Israel, de una forma justa e injusta, eso ya queda a criterio de cada uno de nosotros, cómo Israel está defendiendo su terreno a capa y espada. No lo quieren soltar, no lo quieren perder
mire desde cuándo está. O sea, el fin no justifica los medios, pero lo que están haciendo hoy es defender todo esto que está aquí entregándole Dios a Josué. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que, sin embargo, Israel debe poseer la tierra para siempre según la promesa. El cumplimiento de esto espera que se regrese el Mesías para redimir a Israel. Aunque el pueblo de Israel estaba poseyendo la tierra, en algunos casos se comienza a contaminar, se comienza a ensuciar. No me refiero a una suciedad física, sino a una impureza por causa de las culturas que están ahí predominando. Entonces, ellos se van a dar cuenta con el paso del tiempo que quien va a restaurar la promesa, quien va a restaurar el terreno, no es un Josué, sino va a ser un Mesías. Y esa es como la parte en la que vamos a encontrarnos con un choque muy bonito entre Josué del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. Los dos nombres, Josué, Jesús, tienen la misma raíz, Salvador. Y el contexto histórico de lo que está ocurriendo con el terreno que Israel está tomando es muy similar a lo que espiritualmente ocurre con la iglesia, a lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Dios nos está entregando una vida eterna, nos está entregando promesas, pero no tenemos que descuidarlas, tenemos que guardarnos puros. Por allá en Hebreos dice, sin santidad nadie va a ver el rostro del Señor. Para poseer esta tierra, los israelitas tenían que mantenerse puros, tenían que ser, eh, ¿cómo se dice? Seguir la voluntad de Dios, no separarse de esa voluntad de Dios. Había que luchar la tierra, había que conquistar la tierra y sacar lo que no sirviera, el término que ustedes encontraron, sacar el anatema, lo que no servía, lo que contaminaba, ellos tenían que apartarse de todo eso. Muy bien, tomémonos unos 10 minuticos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Todo claro? Entonces tomémonos unos 10 minuticos de receso. Seguimos con la segunda parte de las slides, de las diapositivas. Hablamos un poquito sobre el problema moral del libro, porque el libro tiene un problema que necesitamos revisarlo. Y vemos un video para ya presentarles el bosquejo final del libro. 10 minuticos y ya regresamos. Bueno, mis amados, entonces seguimos ya en esta parte final para poder avanzar un poquitico. En la pantalla ustedes van a ver, sigo con mi diapositiva. Hay un énfasis muy interesante en todo este libro de Josué. Y el énfasis es cómo debía el pueblo ser obediente a la hora de conquistar la tierra, de mantenerla y de permanecer ahí. No era solamente el hecho de que Dios cumpliera la promesa, que pues es algo que se iba a ver, ¿no? Dios no, dice la palabra, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Él dijo y él lo va a hacer. Y creo que ese era el establecimiento de la entrega del terreno, la entrega de la tierra a los israelitas. Pero había una gran responsabilidad dentro de todo el pueblo y esa responsabilidad incluía lo que era la obediencia. No sé si alguno de ustedes tiene ahí su Biblia a la mano, me va a hacer el favor de leer en el capítulo 23, el capítulo 23, los últimos tres versículos, el 14, el 15 y el 16. ¿Quién lo tiene? Y quien lo tenga, por favor, abra su micrófono y léalo. Vi la mano de Margot levantada, Dice, entonces vamos. he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Ujú. Todas os han
acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotras toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también trae Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirnos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿El 16 Ok. también? El 16, ciérralo ahí. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, el que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y poseeréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Bueno, ahí si ustedes pudieron entender esa lectura, entonces nos habla de que ya, o sea, el plan de Dios estaba listo, el plan de Dios ya estaba consumado, está entregar la tierra, trabajar la tierra, cuiden la tierra, pero sobre todo también está hablando de esa responsabilidad que el pueblo tenía, ¿de acuerdo? Era una responsabilidad muy especial cuidar ese terreno, pero sobre todo, más que cuidar la tierra, era cuidar su relación con Dios. Ahora, es aquí donde comenzamos a ver algo que, como yo les decía hace un ratico atrás, en estos libros históricos, el tema como tal, a ver, para hacerme entender, el tema como tal no es la redención en sí, la redención como tal, el hecho de que alguien venga por nosotros, ese no es el tema. El tema es ser obedientes a Dios porque Dios es un Dios celoso. Ese es el tema importante. Pero aquí empieza a surgir algo que yo lo apunté ahí en la diapositiva que ustedes están viendo. Es como el hecho de ser obedientes, el hecho de ser cuidadosos con la tierra, iba a bendecir a los israelitas y no solamente a ellos, sino a toda la humanidad, porque los israelitas iban a ser como ¿cómo se le dice? Los portadores de un mensaje de transformación, no solamente para ellos, sino para toda la humanidad. Porque todos los ojos de Israel, o más bien los ojos de toda la humanidad, iban a estar centrados en lo que pasara con el pueblo del Dios de los hebreos. ¿De acuerdo? Eso mismo, yo lo coloco como en una acotación muy especial con lo que ocurre con, con el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo enseña que todo lo que sucedió en el éxodo y la conquista es de mucha importancia para el creyente. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Alguien que tenga ahí su Biblia, ustedes están viendo ahí en la pantalla, primera carta a los Corintios, capítulo 10. No sé si alguno lo quiere leer. No sé si de pronto Lida o Samuelito me ayudan ahí con ese texto. Y ya que veo a José por ahí, entonces también alice la Biblia, José, en Hebreos, capítulo 4 versículos 8 y 9. ¿Listo? Leo. Sí, porfa. Corintios. Primera de Primera de Corintios 10. Corintios 10 del 1 al 11. Sí. Ok. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y Ujú. todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también
algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Eso para qué nos sirve? Pues precisamente para entender algo. Lo que está haciendo Pablo es como recordando capítulo 10 y un poquito del capítulo anterior, es recordar, perdón, capítulo 10 y capítulo 10, perdón, es recordando cuál fue la lucha que tuvieron los hebreos, los israelitas. Los israelitas como tal no eran politeístas, pero tenían una cantidad de vecinos que eran politeístas, que eran, mejor dicho, una cantidad de cosas exorbitantemente peligrosas. En el libro de Pablo Hoff, ustedes lo van a ver, creo que es en la página 27, cuando habla de la religión de los cananeos. Los cananeos eran todos los que habitaban en esa región del mapa que vimos anteriormente. Ellos tenían cultos donde la promiscuidad sexual era abundante. Ellos tenían cultos donde el politeísmo era lo que marcaba la diferencia. Por eso Pablo en Corinto está diciendo, ojo, no les vaya a pasar eso, no sean idólatras, ojo con su parte sexual, porque era lo que iba a golpear de alguna manera, iba a afectar la fe, por llamarlo así, iba a afectar el trasfondo del pueblo hebreo. Entonces, para nosotros eso es importantísimo porque obviamente tiene que ver con nuestra pureza. Ya ustedes, creo que en la parte de doctrina lo estamos aprendiendo, lo estamos conociendo, lo manejamos. Ojo con nuestra parte sexual, ojo con nuestra integridad personal. No hagamos, dice la Biblia, que no imitemos lo que está en el mundo. No nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Y eso era lo que Pablo estaba como trayendo a colación y era la responsabilidad que tenía el pueblo en tiempos de Josué. Ojo, conquisten la tierra, gánenla, pero no dejen que, que nada malo se meta a sus vidas, no dejen que la cultura del mundo los absorba. Cuando yo leía esto, cobraba para mí como una mayor vigencia y creo que quiero que lo entiendan. Cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento, cuando leemos en el Pentateuco, todas esas leyes en contra de la inmoralidad sexual, en contra del adulterio, en contra de la fornicación, esa pureza, porque lo importante que era para Dios a través de Moisés dejar plasmada, dejar marcada la ley, porque el pueblo no podía ser igual a los demás pueblos. El pueblo de Israel tenía que ser auténtico, tenía que ser puro. Y eso cobra vigencia para nosotros, porque hoy día la costumbre es, Dios nos ama tal como somos, hagamos lo que el mundo hace, igual no seamos tan estrictos, igual no seamos tan radicales, pero creo que Dios quiere una iglesia radical. Creo que Dios quiere que seamos diferentes, que no reine lo carnal en nuestra vida. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mire lo que dice ahí. Pablo enseña pues que los hechos del éxodo y la conquista son de importancia para nosotros. Jesús es la forma griega del nombre Josué. Era lo que les decía al comienzo. Josué y Jesús, su significado es el mismo. Así como Josué dirigió a Israel para que venciera a sus enemigos y para que obtuviera la tierra prometida e intercedió por la nación después de que hubo pecado y fue derrotada, así lo hace Jesús. Él lleva a las personas a Dios, les da reposo prometido. Él intercede por los suyos y él los capacita para derrotar a sus enemigos. José, Hebreos 4, 8 y 9, ¿qué dice? José está. Bueno, ¿alguien pues tiene sí, Hebreos? Oh, sí, ahí está. sí, sí. 4, 8 y 9, ¿sí? Sí, rápido, por favor. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial,
para el pueblo de Dios. 8 y 9, listo. 8 y 9, sí. Listo, perfecto. Entonces ahí entendemos que lo que hace Josué en el Antiguo Testamento es se me va el término técnico, es como una preparación a lo que hace Jesús para nosotros en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Les decía que hay un problema moral en este libro. En el libro de Pablo Hoff, para los que tienen ahí la cartilla, me gusta no, sino que es ahí donde se describe ese problema moral del libro. Y es que se trata del uso de la violencia que hizo el pueblo de Dios para poseer la tierra prometida. ¿Será que Dios está de acuerdo con el uso de la violencia? ¿Será que Dios está de acuerdo con salirnos de, perdóname, utilizo el término, con salirnos de los chiros para poder cumplir la voluntad de Dios? ¿Tienen la cartilla? ¿Alguno tiene la cartilla ahí a la mano? Lía la tiene, ¿cierto? Entonces, mira, hay tres puntos en la página 27, cuando habla acerca del problema del aniquilamiento de los hebreos. Esa palabra que utilizó Pablo Hoff es muy dura, aniquilar a los cananeos, pero es que era la verdad, o sea, tocaba exterminarlos. Ese es un problema moral. ¿Será que Dios permite lo malo? ¿Será que Dios, un Dios tan bueno como lo tenemos nosotros, Él permite que seamos sanguinarios? Y esa es la confrontación que hoy día muchas personas tienen. Venga, pero si Dios es el Dios de Israel, ¿por qué los israelitas se volvieron tan revoltosos? ¿Por qué están haciendo todo esto? Miremos, leamos esos tres puntos ahí, Lía, rápidamente, por favor. Bueno, dice A. Fue el castigo divino sobre los cananeos. Habían llegado al colmo de su impiedad, maldad e inmoralidad. Génesis 15:16, Levítico 18, Deuteronomio 9:4. Dios empleó a los israelitas como instrumento de juicio contra su burla, inmoralidad. Pudo haber utilizado otros métodos para destruirlos, tales como terremotos, inundaciones o plagas, pero eligió a Israel para realizar su castigo. B. Dios ordenó la exterminación de los cananeos para proteger al pueblo escogido de la contaminación de una religión depravada. Deuteronomio 7:4, 20, 16 al 18. La historia subsiguiente de Israel demuestra cuán propensos eran los hebreos a caer en la idolatría sensual de los cananeos. La redención del mundo dependía de la preservación y la perseverancia de la fe pura. Era necesario extirpar el cáncer para salvar el cuerpo. Todo vestigio que quedó de los cananeos en Palestina contaminó terriblemente a los israelitas que ocuparon la tierra. Punto C. Ok. Tenía también el propósito de grabar en la mente israelita las consecuencias funestas, la impureza, Levítico 18, 27 al 30. Si Jehová destruía a los cananeos por su maldad, también castigaría a los israelitas cuando a su vez cayesen en semejante iniquidad. La historia posterior de los hebreos confirma que no fue advertencia vana. O sea, esa es la parte que uno diría, venga, pero si Dios es tan bueno y si Dios es tan amoroso y si Dios es solo amor, si Dios es el Dios de los hippies de Peace and Love, ¿por qué permitió todo este salvajismo, tantas guerras, tantas batallas? Entonces, aquí hay tres puntos que el autor dice, bueno, o sea, Dios lo permite primero porque pues los cananeos eran muy malos, porque eran terriblemente malos. Dos, porque había que preservar la pureza de los nuevos vecinos, de los nuevos habitantes que iban a llegar a habitar la tierra de Canaán. Y tercero, porque los israelitas debían tener muy claro en su mente que Dios y el diablo no van de la mano, que el bien y el mal son agua y aceite, y que los israelitas tenían que preservarse en esa santidad. ¿De acuerdo? Pero entonces sí nos queda el problema, sí nos queda una circunstancia difícil sobre, entonces, ¿el fin va a justificar los medios? Hoy podríamos pensar lo mismo con lo que sucede en Israel.
y no nos vamos a ir en contra de Israel, pero lo que sí tenemos que pensar es que muchas veces las formas de proceder de nosotros como seres humanos no son las correctas. Aquí en la diapositiva yo les quise dejar algo, les quise dejar algunas frases, dos puntos bien interesantes. Coloqué tres, pero dije tres explicaciones, pero dejé dos. Si bien las explicaciones son insuficientes, se pueden complementar para afirmar que el Dios que lleva al pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán por el desierto es un Dios justo que construye un pueblo nuevo. Y lo que Dios quería era que ese pueblo nuevo fuese luz para toda la humanidad, que fuera portavoz y un anuncio claro de una sociedad limpia, justa y libre como el partido político, un pueblo que sirve al Dios verdadero, que es fiel a la ley de Dios para cumplir su propósito, el cual consiste en reunir a todos los hombres en Cristo. O sea, el pueblo tenía que ser puro y tenía que ser un modelo. O sea, era como el celular del mostrador, algo puro, algo especial, algo clave. Entonces, eso llevaba a acabar con todo lo que fuera. Pero también la explicación se trata de suavizar el hecho de que la muerte de muchos a manos de un pueblo que seguía a un Dios justo y amoroso, sin embargo, es importante reconocer que aunque el Dios que se revela al pueblo tuvo siempre un propósito salvífico y redentor para aquellos que escogió como su pueblo, no siempre el pueblo reflejó esa misma forma de justicia. O sea, ellos sabían que debían ser puros, sabían que debían ser justos, pero lo mostraron de otra forma. O sea, ahí no podríamos decir, Dios fue alcahueta. No, no es que Dios haya sido alcahueta, es que ellos escogieron, aprovecharon, aprovecharon el cuarto de hora para ser malos. Y sí, es que se les fueron las luces. Y me gustó lo que esta última frase la encontré y la quise acuñar aquí. En ciertos momentos, el pueblo aprovechó el saqueo para beneficiarse a sí mismo. O sea, somos santos, somos buenos, pero tenemos que matar, matemos y guardemos cosa para nosotros. Entonces, de alguna manera, no es que Dios haya consentido el mal, sino que el pueblo, como decimos nosotros vulgarmente, se le fue la mano. El pueblo fue malo no porque ese fuera el plan de Dios, aunque el plan de Dios era que el pueblo gozara de libertad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí? No más entonces, sí, algo más ahí, algo que acotar. Hoy casi que no los dejé hablar. Bueno, entonces póngale cuidado, Lida. Pues mira que en algo que leí decía que lo que tú mencionabas ahorita, o sea, que de todas formas los cananeos eran pues un pueblo pecador Ujú, y por eso pues Dios no iba a permitir que su pueblo se contaminara de la idolatría y de la promiscuidad sexual y creo que hacían sacrificios con los niños también. Pero decía que también Dios, digamos que como que en el libro de Josué se habla un poquito en hipérbole, o sea, como en exacto. exageración, Ujú, porque no solo, digamos, él los castigó, sino que él le dio la oportunidad, como lo hizo con una señora que creo que se llama Rahab o Rahab, no sé cómo, la ramera, ajá. sí, con ella y con los gabaonitas, que ellos Sí, pues eran cananeos, pero ellos le creyeron a Dios y ellos fueron, por decirlo de alguna manera, como salvos de la muerte, total. ¿cierto? ¿Viste el video de Bible Project por lo visto? Sí, señor, sí, Ok, señor. porque ahí en el video habla precisamente de esa hipérbole, habla del caso de Rahab, que es como, entre comillas, una de las injusticias justas de Dios, por decirlo de alguna manera. Porque es que, a ver, los salvos, los escogidos son los israelitas, pero a ver, Rahab era una prostituta, Rahab no era judía, Rahab no era hebrea. Entonces, venga, pero ¿por qué? ¿Cómo así? O sea, aquí está jugando Dios. Pero es ahí donde vemos los principios de esa bondad de Dios que no es solamente para el judío, sino que añade a otros. Pero que pues en el papel, en el momento del escrito, como que no se va a entender muy claramente, ¿verdad? ¿Me hago entender? Y cómo, si es esa exageración, porque también puede ocurrir eso, que también lo leía y lo veía ahí en el video, que pues
cuando ustedes dicen, venga, yo me comí toda la sopa, pero no, porque es que dejó un poquito. Entonces, cuando mataron a todos los cananeos, tal vez no mataron a todos. Es una manera como de exagerar para dar a entender la severidad de la acción. ¿Estamos de acuerdo? No creo que ya no, entonces ya como Lía vio el video, ya no les voy a mostrar a los demás el video, entonces les queda de tarea, mírense el video de Bible Project. Eh, Aquí lo tengo listo, pero no se los voy a presentar ya por factor tiempo. Dos megatemas para que los puedan subrayar, dos megatemas del libro de Josué. El primero, que Dios es el gran guerrero. Este libro de Josué va a presentar a Dios como un gran guerrero que siempre va a rescatar a su pueblo de todos sus enemigos. Entonces ahí están las citas bíblicas. El pueblo de Dios aún hoy día, ustedes lo están viendo, el pueblo de Dios, hablando de la Israel física y el pueblo de Dios espiritual que somos nosotros, está en una confrontación con el mal. Y es ahí donde tal vez esta clase no es tanto de leer todo el libro, pero de mirar las profundidades, de mirar las particularidades, no profundidades, sino particularidades del libro, porque es que Dios nos escoge para que seamos santos y apartados, no para que seamos mancuerna con el mundo, sino para que marquemos la diferencia. Y hoy como que es muy difícil, siglo XXI, marcar la diferencia, ¿no? Como que es muy difícil, como que queremos tener, mi padre, cuando él iba a la iglesia hace muchos años, él decía, es que uno quiere tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y aquí en este libro de Josué no es así. El libro de Josué, o somos santos, o somos apartados, o somos escogidos, o nos vamos a dejar ganar la batalla. Vuelvo y les digo, algo que a mí en lo que Dios me habló mucho leer otra vez de nuevo este libro y al hacer esta clase, es ver que aquí es donde cobra más sentido la ley, es donde cobra más sentido el Pentateuco. Obvio, nosotros no vivimos por ley, vivimos por gracia, pero hay una ley que está grabada en nuestro corazón. Por allá hay un texto en el Nuevo Testamento, ustedes lo recuerdan, cuando dice, cuando dice no se unan en yugo desigual con el incrédulo, cuando dice el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vamos a ver a Dios precisamente como ese Dios guerrero, como ese Dios que protege, como ese Dios que está ahí al pie de su pueblo israelita, le está dando la batalla, lo está ayudando, pero también está haciendo milagros, también está actuando como lo veíamos al comienzo de la clase en esa sobrenaturalidad. Hoy día, ¿qué sucede? Dios nos da a nosotros armas poderosas para mantenernos firmes frente al enemigo. No se trata de hacer alianzas. Y creo que eso es lo claro de este libro de Josué. No se trataba de que ni Josué mismo como líder, ni el pueblo tenía que hacer concesiones con el mundo. Nada, nada. No iban a hacer concesiones con los cananeos. Los acabamos y permiso que voy para adelante. Voy entrando. De eso se trata. Nosotros entramos en esa batalla seguros de que Cristo ya nos ha asegurado el resultado final con su victoria. Ese es el primer megatema, Dios guerrero. El segundo megatema es que Dios es fiel. A partir del capítulo 13 del libro de Josué, si ustedes no lo han leído, lo van a leer, se representa cómo Dios es fiel. El hecho de que don Josué comience a repartir toda la tierra, el hecho de que la tierra se entregue, es precisamente ver cómo Dios había cumplido o estaba cumpliendo lo que cientos de años atrás le había dicho a Abraham. Ya dejaron de ser promesas, ya dejaron de ser ilusiones, ahora era caminar en la realidad de la palabra de Dios. Y me gusta esto. Dios cumple sus promesas y a los cristianos de hoy se les ha dado o se nos ha entregado a nosotros preciosas y magníficas promesas, que las promesas están cumplidas en Jesús. Entonces, cuando leemos estos libros, cuando leemos este libro particularmente de Josué, es ver que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, leyes, promesas y todo se hace una realidad en Josué.
se hace una realidad en el pueblo de Israel, pero el pueblo tenía que ser fiel delante de Dios. Bosquejo. Bueno, versículo clave. Ustedes que han leído Josué, ¿cuál creen que podría ser un versículo clave para Josué? Josué 1:8 y 1:9. Josué, Josué 1:8 y Josué 1:9. ¿Qué Sí. dice Josué 1:8? Dice aquí tengo para ser literal. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces, ¿se Si seas acuerdan? valiente, no temas Ajá. ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ustedes están bien esos dos versículos, aunque yo en mis apuntes tenía otro, que era 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Entonces, Dios promete algo y el Dios que promete es el mismo Dios que cumple. Este cuadrito se los voy a compartir porque ya el tiempo no me da, pero este cuadro lo que hace es como una división de los 24 capítulos del libro de Josué. ¿Cómo los explica? En este versículo 6. El versículo 6 tiene dos partes: la promesa, el cumplimiento de la promesa. Entonces, ustedes están viendo ahí que la primera parte hasta el capítulo 11 habla de cómo la promesa es eso, es una promesa y la gente se está preparando para la batalla, se está preparando para la conquista, pero desde el capítulo 14 hasta el capítulo final es la repartición. O sea, todo lo que la antesala, los 5 primeros libros de la Biblia, los primeros capítulos de Josué, ahora son una realidad para el pueblo. ¿Listo? Ese se los voy a compartir. El bosquejo, ¿qué es un bosquejo? Ojo a esto. Un bosquejo es la forma como se divide el libro. Entonces, revisando a Hoff, revisando otros apuntes, yo dividí el libro en 4 partes. Y ojo a esto porque para la próxima semana quiero que me hagan una tarea. Quiero que me hagan una tarea. Es que con el libro de los jueces, que no es un libro largo, pero es un libro de mucha historia. Entonces ustedes léanse el libro de Jueces, búsquense un comentario bíblico, vayan a YouTube, vayan a Google, búsquense un libro prestado, díganle al pastor que les preste un libro, no sé, busquen cómo y hagan un bosquejo del libro de los jueces. ¿Cómo dividirían ustedes el libro de los jueces? Pero no lo dividen por dividirlo, divídanlo en temas concretos. Esa es la tarea. Entonces, les voy a mostrar esta división de Josué. Obviamente ya por el tiempo no se las puedo explicar toda, pero como para que la entiendan un poquito, les comparto las diapositivas para que ustedes las puedan ver con más calma. La primera división está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y habla sobre la invasión a Canaán, cómo Josué escucha a Dios, cómo le da orden a su gente y cómo el pueblo apoya a Josué. Cómo envía Josué, segundo punto, cómo envía a los espías a Jericó. ¿Cuántos espías eran? 2. 12. 12 espías. De los 12 espías, solamente 2 son buenos o dan buen reporte. Y esos 2 espías son ayudados por Rahab, la prostituta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la parte del espionaje. La tercera, cómo se preparan, cruzan y consagran la parte del río Jordán, cómo consagran a todo el pueblo con un voto, con un pacto, que era el pacto de la circuncisión. Entonces, esa es la primera división, la primera parte del libro. La segunda parte del libro es la conquista. No solamente invaden la tierra, sino que ahora la van a conquistar. Entonces aquí ya empezamos a ver alguna serie de batallas, pero lo más interesante de esta segunda división, que va desde el capítulo 5, versículo 13,
hasta el capítulo 12, el versículo 24, son los versículos 13, 14 y 15, porque si ustedes lo leyeron, se van a dar cuenta que ahí aparece un soldado. Se me acabó el tiempo. Aparece un soldado, un príncipe. ¿Cuál soldado? Un príncipe del ejército de Jehová de los ejércitos. Dicen muchos, y yo me atrevo a creerlo, que ese príncipe es lo que se conoce como una teofanía. ¿Saben qué es una teofanía? Apunten ese término, no está en la Biblia, pero hace referencia. Una teofanía es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 5, perdón, sí, capítulo 5. Si ustedes lo miran, yo aquí tengo mi Biblia abierta, dice en ese versículo, estoy leyendo la Reina Valera, dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, ni del uno ni del otro. Mas como príncipe, y aparece en mayúscula, príncipe del ejército de Jehová he venido. Y luego dice en el versículo 15, el príncipe del ejército de Jehová le respondió, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Que es lo mismo que ocurrió con Moisés cuando ve la zarza. Moisés tuvo una aparición de Dios. Aquí Josué está teniendo una aparición, una presentación muy seguramente del Señor Jesucristo. Entonces, esta segunda parte del capítulo del libro de Josué habla de esa campaña, cómo conquista a Jericó, cómo derrotan al ejército de Ai, cómo se levanta la campaña del sur, luego cómo se levanta la campaña del norte y cómo hay zonas conquistadas y reyes conquistados. Alguien dijo en alguna ocasión que no es que precisamente lo que estaba hablando ahora Lida de la hipérbole, no es que Josué y el ejército de israelita hubiera matado a toda la gente, sino que destruyeron y subyugaron a los reyes. Eso es lo que dicen algunos. Porque si hubieran matado a todo mundo, entonces después, ¿cómo se iban a contaminar de otras cosas? ¿Me explico? ¿Me hago entender? La tercera parte de este libro es la subdivisión, ya cuando se divide Canaán, todo ese mapa grande que vimos, cómo se comienza a dividir en partes. Entonces, aquí por lo menos habla de las 12 tribus, la heredad para Caleb, las porciones para las otras tribus, los territorios que quedan para Josué. Y es aquí donde entonces uno dice, venga, ¿cómo así? Si ya al final de este capítulo 21, en el capítulo 22, 23 ya Josué está débil, ¿cómo hace para escribir, no? Entonces es ahí lo que hablábamos al comienzo de la historia. Muy seguramente alguien, otra persona es la que escribe. Yo creo que Josué tiene que escribir, sí, pero el libro no lleva el nombre porque lo haya escrito, sino porque es el personaje principal de toda la historia. Y en el capítulo 4, entonces ya está la última división, que son los 22, 23, 24, los últimos 3 capítulos del libro, que cierran con la muerte de Josué. ¿Listo? Mi conclusión para este libro es la siguiente. 3 frases muy puntuales. Número 1. El pueblo de Israel tuvo la posibilidad de vivir en una tierra que era propia, con el fin de cumplir allí el propósito que Dios tenía para ellos. El pueblo debía, este propósito se debía llevar a cabo todos los días, obedeciendo a Dios, ganando pequeñas batallas, tanto en el campo militar como en el campo moral y el campo religioso. No es para ustedes, cuando se lean todo el libro, no va a ser algo indiferente para ustedes. Es la realidad del pueblo de Israel. Debían estar en una constante batalla, en una constante lucha con sus vecinos, con las costumbres, con todo ese tema religioso, político, moral,
Lo mismo que está pasando hoy día allá en Israel, lo mismo que está ocurriendo. No nos gusta la guerra, no nos gusta ver todo ese poco de muertes, pero ellos están defendiendo a capa y espada su terreno. Y Dios los bendice. No es lo que nosotros quisiéramos, pero es como ellos lo están haciendo. La iglesia también está llamada para luchar en el día de hoy contra la encarnación y el predominio de estos poderes que irrumpen en la sociedad contemporánea con los valores del antirreino. Cuando hablo de la encarnación es ver cómo se está levantando el anticristo, cómo se está levantando un sistema antidios. El anticristo no es un personaje mundial, eso es un sistema que se está revolviendo en todo el mundo y que la iglesia se está permeando, la iglesia se está acomodando, la iglesia le está pasando lo de la rana en el agua caliente. Entonces, nosotros somos llamados a predominar frente a toda esta circunstancia. Y tercero, el camino a la consumación de la victoria final está labrado por la fidelidad diaria, la lucha constante en favor del reino de Dios y nuestro deseo es que la oración de Jesús, esa parte donde dice que venga el reino de Dios a la tierra, sea una realidad que trascienda no solamente en el aquí, en el momento, sino en todo el mundo. Es decir, que no sea solamente la iglesia local, la que, ay, qué rico que adoramos, sino que todo lo que hacemos esté marcado en esa bendición, en esa aprobación de Dios, mantenernos fieles y firmes. Yo creo que un mensaje aquí que no lo apuntamos tanto, pero en el libro de Pablo Hoff lo menciona en algunas ocasiones, es la santidad, la santidad. El pueblo debía ser santo. ¿Listo? He terminado mi primer libro histórico. La tarea, entonces, ya saben, vamos a hacer, les invito para que esta semana dentro de su reporte de lectura se motiven a leer el libro de Jueces. Si no terminaron de leer Josué, por favor, intenten terminarlo de leer. Escúchenlo, escuchen el libro o léanlo. Pero el reporte de lectura para la siguiente semana debe ser del libro de Jueces. Léanse el libro de Jueces, llenen el reporte. No me pidieron, a mí se me olvidó, pero el domingo les voy a tener allá unas hojitas de reporte si las quieren diligenciar, si me las quieren entregar, háganlo. Si me la quieren mandar al correo, háganlo también. Léanse el libro de los jueces, hacen su reporte y háganse un bosquejo. Busquen ahí en Google, busquen en algún diccionario, en alguna enciclopedia bíblica, cómo hacer un bosquejo. Y ahí ustedes van a tener en la carpeta del Drive como un modelo para que lo tengan ahí y así pueden ir sacando otro. Cuestionario. Sí, vamos a hacer un cuestionario, ya que están preguntando por el cuestionario. ¿Qué No, cuestionario van a hacer? más ¿Cómo? cuestionario no tanto. ¿Tanto? ¿Un bosquejo? ¿La lectura? No más. Pero es que espérenme, ¿qué cuestionario? Sencillo. Ustedes saben que yo no soy de cosas complicadas. Página 65 de la cartilla de Job, de Pablo Job. Las preguntas pares, la 2, la 4, la 6, no más. 2, 4 y 6. Solamente 3 preguntas quiero que me resuelvan. No más. ¿Qué profe les deja tan poquita tarea? ¿Listo? Pastor, y la pregunta 2, 4, 6 tiene ABCD. No, 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 no. Ahí sí alargan, ahí sí alargan. Para Dice nada. la A, B, la C, la D. No, No, para nada. ok. No, 2, 4 y 6 son únicas. La 8 y la 10 sí, pero por eso no. De la Cuando página lleguemos al libro de 66. las 2, 4, 6, 2, 4 y 6 de la página 65. 65, correcto. Ok. Cuando lleguemos al libro de las crónicas, es ahí donde sí quiero que ustedes me ayuden con la clase. Es ahí donde vamos a hablar de los reyes malos, los reyes buenos, pero que ustedes también le metan
sus comentarios, que hagamos como una mini exposición. Ahí lo vamos a ir cuadrando poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? De acuerdo. Muchísimas gracias. Em, Les voy a dejar el día de mañana estas diapositivas de hoy. Se las voy a compartir. Les voy a mandar el enlace al grupo en WhatsApp. Ya mañana seguramente tendremos las dos clases montadas en YouTube por si las necesitan, por si las quieren repasar, para que tengan ahí su material de consulta. Por una pregunta. Señora, Yo la estuve buscando en YouTube, pero yo no la encontré. ¿Cómo está? muy bien, gracias. Ahí vamos mejorando. No, las dos, la clase de hace 8 días y la clase de hoy van a estar desde mañana. Es que tuvimos un problema, no desocupamos la bodega de Zoom y no pudimos subir las clases. Pero ya mañana miércoles ya tienen la clase montada. ¿Listo? Acuérdense, en YouTube estamos como Academia Bíblica Amistad con Dios. Academia Bíblica Amistad con Dios. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién no oró hoy? ¿Quién oró al comienzo? Samuel. Entonces, ¿Michelle está en clase o no está en clase? ¿O todavía está celebrando? Michelle todavía está celebrando. Bueno, despídanos con una oración, José, ya que lo vio hoy en clase. Ore y despídanos. Listo, Señor Jesús, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por la clase de hoy. Te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, a cada uno de los que estamos en estas clases, Señor, el pastor, cada uno de nosotros, Padre amado, bendice cada área de nuestras vidas. Danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para aprender cada día más, Padre amado, y conocer más sobre tu palabra, llevar más tu mensaje, Padre amado, a cada persona, a cada lugar, Señor, donde tú nos lleves, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdanos en todo momento a ser fieles, Señor, y que nos ayudes a encargarnos de tu obra, Señor, y tú te puedes encargar de todo lo demás en nuestras vidas. Te damos toda la gloria, toda la honra y somos agradecidos contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Gracias, Paz. Chao, Nos chao. vemos. Bien, chao, Chao, buenas chao. noches. Chao, Michi.